Bienvenidos de nuevo a su espacio, su canal, donde la pasión por el entretenimiento turco se vive intensamente y siempre traemos las noticias más jugosas y las historias que realmente quieren saber. Hoy, amigos, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un chisme que ha hecho vibrar las redes sociales, ha incendiado foros y ha mantenido a millones de fans en vilo. Y créanme, este relato tiene todos los ingredientes para mantenerlos pegados a la pantalla, con el corazón en un puño y la mente llena de preguntas. ¿Están listos para desvelar un misterio que ha rodeado a dos de las estrellas más queridas y carismáticas de Turquía? Porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y sí, de esa supuesta relación con la deslumbrante y talentosa Demet Özdemir. Así es, el galán turco, ese que nos derrite con su mirada intensa, su sonrisa contagiosa y su físico de infarto, ha decidido romper el silencio. Después de tantas especulaciones, tantos rumores que parecían salir de la nada, tantas portadas de revistas que nos vendieron historias dignas de telenovela, Can Yaman ha hablado. Y no solo eso, sino que ha revelado la verdad, la cruda y, quizás para algunos, sorprendente verdad sobre su vínculo con Demet Özdemir. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, les digo que este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo que ven por ahí, activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y actualizadas informaciones, porque hoy vamos a desgranar todo, absolutamente todo lo que se sabe, desmantelando mitos y construyendo la realidad. Primero pongamos un poco de contexto, ¿les parece? Porque para entender la magnitud de esta revelación, debemos recordar el fenómeno que supuso la serie que los unió. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que, cuando se juntan, incendian Internet, no solo en Turquía, sino a nivel global. Ambos son gigantes de la actuación en Turquía, protagonistas de series que han conquistado audiencias a nivel mundial, robándose el corazón de millones de espectadores con su talento y su indiscutible química. Y por supuesto el público, ese público que los adora, que los sigue en cada paso, siempre busca más, siempre quiere saber qué pasa detrás de cámaras, qué hay en sus vidas privadas, qué secreto esconde esa conexión tan palpable que transmiten. Y fue precisamente esa conexión, esa química tan electrizante que mostraron en la pantalla chica, específicamente en la exitosa y aclamada serie Erkenci, la que encendió la chispa de la especulación, la que alimentó la ilusión de millones de fans. ¿Recuerdan esa serie? Era una auténtica locura, un fenómeno de masas. La historia de amor entre Can Divit y Sanemairen, esos personajes llenos de carisma, de altibajos, de pasión desenfrenada, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Y es que la forma en que se miraban esas escenas cargadas de intensidad, los diálogos llenos de doble sentido, bueno, para muchos, era simplemente imposible que esa conexión tan profunda, tan real, se quedara solo en la ficción. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, de montajes fotográficos y de vídeos que alimentaban la ilusión. Los rumores aseguraban que Can y Demet eran pareja en la vida real, que su amor trascendía las cámaras. Se les veía juntos en eventos, comentaban mutuamente sus publicaciones en Instagram con emojis y frases que daban pie a mil interpretaciones, y cada pequeña interacción, cada mirada, cada gesto, era analizado con lupa por la comunidad de fans, buscando desesperadamente una confirmación de ese romance tan deseado por todos. Era el chip perfecto, la pareja soñada, y el público no quería soltar esa fantasía. Pero, ¿qué tan cierto era todo eso? Durante mucho tiempo ambos actores se mantuvieron, podríamos decir, en una zona gris. No confirmaban ni desmentían de forma categórica sus sentimientos o su relación, lo que, claro, alimentaba aún más el misterio, el morbo, la expectación. Y es natural, es parte del juego de la fama, ¿no? Mantener un halo de intriga, de que el público siga interesado, de que la prensa tenga material para publicar. Sin embargo, las especulaciones llegaron a un punto álgido, a tal nivel que hubo momentos en los que se les daba por novios oficiales, luego por separados, luego que habían vuelto, un verdadero carrusel de rumores, una montaña rusa emocional para los seguidores. Y aquí es donde entra la revelación que todos estábamos esperando. En una reciente entrevista, el actor, conocido por su franqueza, por su estilo directo y por no tener miedo de decir lo que piensa, ha decidido poner fin a las especulaciones de una vez por todas. ¿Qué dijo? Bueno, según lo que se ha filtrado y confirmado por fuentes confiables, Can Yaman ha sido muy claro al respecto, ha sido contundente. Él ha admitido que si bien tuvo una relación muy especial con Demet Özdemir, esta se dio en un contexto muy particular, un contexto marcado por la intensidad de su trabajo y el éxito arrollador de la serie.
El actor explicó que la intensidad de grabar juntos, de interpretar personajes que estaban profundamente enamorados, de vivir momentos tan íntimos en pantalla, y el éxito arrollador de Erkencicus crearon un ambiente propicio, casi magnético, para que se desarrollara algo más que una simple amistad. Es decir, la línea entre la ficción y la realidad se volvió difusa, no solo para el público, sino también, en cierta medida, para ellos mismos. Khan ha confesado que hubo un lapsus o un momento en el que se dejaron llevar por la química, por la situación, por el torbellino emocional que generaba la serie y la fama. Sin embargo, y aquí viene el giro importante, el que pone las cosas en su justa medida, Yaman ha aclarado que esa etapa fue pasajera. No fue una relación formal y duradera en el sentido estricto de la palabra, sino más bien un capítulo intenso y apasionado que surgió de la circunstancia, de la cercanía y sobre todo del éxito compartido. Él ha sido muy respetuoso al hablar de Demet, destacando su admiración por ella como profesional y como persona, y subrayando que guardan un buen recuerdo de ese tiempo juntos. Lo que Khan ha querido enfatizar, y esto es crucial para entender su declaración, es que aunque compartieron momentos íntimos y una conexión profunda durante la grabación de la serie, y quizás un breve romance posterior que surgió de esa conexión, no fue algo que se consolidara a largo plazo. Él lo ha descrito como un episodio más en sus vidas, una experiencia que vivieron juntos y que por diversas razones, no prosperó más allá de ese momento. Y es importante recalcar esto para que no queden dudas. Khan Yaman, con su habitual sinceridad, ha puesto fin a la idea de que él y Demet Özdemir fueran una pareja consolidada o que mantuvieran una relación secreta durante mucho tiempo, desmintiendo así las fantasías de muchos de sus seguidores. Esta declaración de Khan Yaman es crucial porque, para muchos fans, la idea de esta pareja era casi una realidad tangible. Era el chip perfecto, la pareja soñada, la fusión ideal entre dos talentos que admiraban profundamente. Y cuando un actor del calibre y la popularidad de Khan Yaman habla, sus palabras tienen un peso enorme, son tomadas muy en serio. Él ha decidido ser transparente, quizás para liberar a Demet de cualquier especulación constante y para dar a su propia vida privada el espacio que merece, lejos de los continuos rumores que la rodeaban. Es un acto de honestidad que busca poner un punto y final a un capítulo de su vida y de la opinión pública. Además, esta revelación también nos deja pensando en la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Como la cercanía constante, la interpretación de roles románticos y la adoración del público pueden crear un torbellino emocional, una realidad paralela donde los límites se difuminan. Khan Yaman, al ser tan abierto y sincero, nos permite comprender un poco mejor la dinámica que puede surgir en estos entornos tan expuestos. Él no ha negado que existiera algo, sino que ha puesto las cosas en su justa dimensión, evitando crear falsas expectativas o alimentar rumores infundados que a la larga pueden ser perjudiciales. Ha sido un acto de valentía, si lo pensamos bien. Enfrentarse a años de especulaciones y dar una respuesta definitiva, que satisfaga o no a todos, no es algo que todos los famosos estén dispuestos a hacer. Pero Khan Yaman, fiel a su estilo directo y carismático, ha decidido zanjar el tema de una vez por todas. Y lo ha hecho de una manera que creemos, genera más admiración que decepción. Porque al final del día, lo que queremos ver es a nuestros ídolos felices, realizadas profesionalmente y viviendo sus vidas de la mejor manera posible, ¿verdad? Piensen en el impacto de estas declaraciones. Seguro que habrá fans que se sientan un poco decepcionados porque su chip soñado no se materializó en la vida real, o al menos no de la forma en que imaginaban y esperaban con tanta intensidad. Pero también habrá muchos que aprecien la honestidad y la transparencia de Khan Yaman. Que entiendan que las relaciones personales son complejas, que a veces la química en pantalla es solo eso, química en pantalla, y que no siempre siguen el guión que el público desearía. Este es un recordatorio de que a pesar de su fama y de las vidas que interpretan en pantalla, los actores son personas con sus propias vivencias, sus propias decisiones y sus propios caminos. Khan Yaman y Demet Özdemir compartieron un momento importante, un éxito rotundo y, según las palabras de él, una conexión que trascendió la amistad por un tiempo, un capítulo intenso y memorable. Pero eso es todo. No hay un detrás de cámaras romántico que se haya mantenido oculto por años, esperando ser descubierto. La verdad, amigos, es que esta revelación de Khan Yaman nos ayuda a poner los puntos sobre las íes. A separar la ficción de la realidad de una manera clara y concisa. Y a entender que a veces, la química más potente en pantalla no se traduce necesariamente en una relación duradera y formal fuera de ella. Y eso está bien.
Lo importante es el legado que dejan con su trabajo, las emociones que nos transmiten en cada escena y la profesionalidad que demuestran en cada proyecto que emprenden. Su talento es lo que los une a nosotros, y eso es lo que debemos valorar por encima de todo. Así que ahí lo tienen, la tan esperada verdad sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, directamente de la fuente sin filtros. Can ha sido muy claro, hubo un momento de conexión especial, un capítulo intenso surgido de la intensidad de su trabajo y del éxito de Erkencikus, pero no fue una relación formal y duradera. Ha sido un acto de transparencia que esperamos les haya resultado tan interesante y revelador como a nosotros. Nos gusta cuando las estrellas nos permiten mirar un poco más allá de las cámaras, siempre y cuando sea con respeto y honestidad. Y ahora, después de haber desvelado este gran misterio, es el momento de saber su opinión. ¿Qué les pareció la declaración de Can Yaman? ¿Esperaban algo diferente? ¿Creen que es importante que las figuras públicas sean tan transparentes con sus vidas privadas? ¿Les decepciona o les da igual? Déjenos sus comentarios aquí abajo, queremos leerlos a todos, su opinión es lo más valioso para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que realmente les interese. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció informativo, entretenido y les mantuvo al borde del asiento, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes y nos motiva a seguir investigando y trayendo las mejores noticias. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman y Demet Özdemir, para que todos estén al tanto de esta noticia y no se queden con la duda. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias candentes, más análisis profundos y más historias fascinantes del mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima, queridos seguidores. Sigamos vibrando juntos.